¿Sabías que existen medicamentos que seguramente tienes en casa, que muchos hombres de más de 60 años consumen cada día creyendo que los protegen, pero en silencio están dañando su cerebro, aumentando hasta en un 54% el riesgo de perder la memoria y triplicando las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular? Soy el Dr. Javier, y quiero hablarte de un tema que cambia por completo la forma en la que entendemos la salud masculina después de los 60. Lo más inquietante es que no se trata de un destino inevitable ligado a la vejez. De hecho, la ciencia ya lo ha demostrado. El deterioro cognitivo no afecta de igual manera a hombres y mujeres, y no todas las personas pierden memoria o claridad mental con los años. Un estudio dirigido por la Universidad de Zaragoza siguió durante 12 años a 2.403 habitantes de Aragón, y sus resultados fueron reveladores. El 81,7% de los hombres y el 52% de las mujeres evaluados no mostraron deterioro cognitivo. La investigación comenzó en 1994, cuando los varones tenían una media de edad de 68 años y las mujeres 76. Lo sorprendente, como explicó la profesora Elena Lobo, investigadora principal, es que la mayoría mantenía su rendimiento intelectual estable con el paso del tiempo. ¿Por qué entonces escuchamos tan a menudo que perder memoria es algo normal de la edad? El estudio aporta otra clave: la educación. Quienes tuvieron acceso a más años de formación conservaron mejor su agudeza mental. En generaciones pasadas, donde las mujeres recibían menos educación formal, la brecha se hizo evidente. La mitad sufrió deterioro cognitivo, frente a solo el 20% de los varones. Pero la buena noticia es que con el acceso más equitativo a la educación en generaciones recientes, esta diferencia está disminuyendo. Ahora bien, mientras los titulares científicos nos animan, existe otra cara de la moneda que casi nadie comenta. Millones de hombres mayores toman con disciplina comprimidos que parecen inofensivos, pero que podrían estar saboteando su lucidez. Imagina que tienes 68 años, que has trabajado duro, que has criado a tus hijos y que sueñas con disfrutar de tu retiro. Sin embargo, notas que cada vez te cuesta más concentrarte, que olvidas palabras sencillas, que pierdes el hilo de una conversación, o no recuerdas si ya tomaste la pastilla del día. Tu familia dice que es cosa de la edad. Tu médico asegura que es normal, pero la verdad puede ser muy distinta. No es el tiempo el que está apagando tu mente, sino esos fármacos que consumes cada jornada, sin sospechar que son una amenaza silenciosa. Y es aquí donde quiero detenerme, porque en los próximos minutos voy a revelarte los 5 medicamentos más comunes que están dañando tu cerebro, sin que lo percibas. Y sobre todo, cuáles son las alternativas que pueden proteger tu memoria y tu capacidad de pensar con claridad. 1. Benzodiazepinas. Imagina por un momento que después de un día lleno de tensiones, llegas a casa, te recuestas en la cama y sientes que el sueño no llega. El corazón late acelerado, la mente repasa una y otra vez las preocupaciones del trabajo, de la familia, de la vida. Entonces alguien te sugiere una pastilla pequeña, aparentemente inofensiva: lorazepam, diazepam, alprazolam. Te aseguran que es la solución para dormir mejor, para calmar los nervios, para que la ansiedad deje de acosarte. Y al principio, funciona, claro que sí. Sientes un alivio inmediato, un respiro en medio de la tormenta. Lo que nadie te advierte es que esa misma píldora, tomada día tras día, puede convertirse en un ladrón silencioso que poco a poco roba tu memoria
tu lucidez, tu esencia. Estas benzodiazepinas actúan sobre un neurotransmisor llamado GABA, el freno natural de tu cerebro. En apariencia, todo resulta positivo. Te relajan, disminuyen la tensión, favorecen el sueño. Pero con el tiempo ese freno se vuelve tan dominante que tu cerebro olvida cómo funcionar sin él. Es como conducir siempre en bajada con el pie pegado al pedal del freno. Llega un punto en que cuando realmente necesitas acelerar, reaccionar, pensar con claridad, tu vehículo ya no responde. Así es como la mente se acostumbra a esa dependencia química y empieza a perder su capacidad de reacción. Lo que la mayoría desconoce es que el uso continuado de benzodiazepinas no solo calma los nervios, sino que altera de manera profunda la arquitectura de la mente. Estudios recientes han demostrado que quienes consumen estos fármacos por más de 3 meses tienen un 51% más de riesgo de desarrollar demencia. Y si el consumo se prolonga más de 6 meses, ese riesgo se dispara hasta un 84%. Piensa en lo que significa casi duplicar la probabilidad de perder tu memoria simplemente por confiar en una pastilla recetada. Es como si compraras tranquilidad presente, pagando con tu claridad mental futura. La explicación es tan preocupante como clara. Las benzodiazepinas bloquean la formación de nuevas conexiones neuronales. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que vives una experiencia significativa, tu cerebro construye rutas inéditas, refuerza su flexibilidad. Eso es lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de renovarse, de repararse, de mantenerse joven. Sin embargo, estas drogas actúan como un muro químico que impide levantar esos nuevos caminos. Con el paso del tiempo, tu cerebro queda aislado como una ciudad donde van cerrando las carreteras una tras otra hasta que el tráfico se hace imposible. No es solo la memoria la que sufre. También aumenta 3 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular. Cuando pasas de estar sentado a ponerte de pie rápidamente, tu presión arterial necesita ajustarse para que la sangre siga fluyendo al cerebro. Las benzodiazepinas interfieren en ese mecanismo, generan lo que llamamos hipotensión ortostática. La tensión no se regula con la suficiente rapidez. El cerebro se queda sin oxígeno durante segundos vitales. Y esos segundos bastan para desencadenar un evento devastador. Y si crees que al menos te ayudan a dormir mejor, la verdad es aún más paradójica. Sí te inducen al sueño, pero inhiben las fases más profundas, en especial la fase REM, la etapa en la que tu cerebro elimina toxinas y fija los recuerdos del día. Es como lavar tu ropa con agua sucia, parece que la limpias, pero en realidad la manchas más. Te despiertas con la sensación de haber dormido, pero tu mente no ha descansado en absoluto. Ahora bien, no se trata de demonizar ni de sembrar miedo. Si alguien está tomando benzodiazepinas, suspenderlas de golpe sería un error gravísimo. El cerebro ya se ha habituado y necesita una retirada lenta progresiva, siempre bajo control médico. Pero lo que sí se puede hacer es buscar alternativas más seguras. Terapias como la cognitivo-conductual para manejar la ansiedad. La práctica de la meditación, la incorporación de ejercicio físico regular. Incluso el simple hábito de caminar al aire libre pueden convertirse en aliados poderosos. Y hay suplementos como el magnesio que ayudan a relajar de manera natural sin poner en riesgo la memoria. El verdadero problema no es una pastilla ocasional, sino esa rutina diaria en la que se confunde tranquilidad con dependencia. Y cuando ese hábito se instala, lo que empieza como una solución rápida, termina siendo una condena lenta para la mente. 2.
Fármacos anticolinérgicos. Cuando hablo de medicamentos que pueden apagar la mente de manera silenciosa, los anticolinérgicos ocupan un lugar inquietante. Quizás sus nombres te resulten familiares: difenhidramina, presente en muchos antihistamínicos y somníferos de venta libre; oxibutinina, usada para problemas de vejiga; atropina, empleada en diferentes contextos médicos. Son fármacos que parecen inocentes, incluso cotidianos, porque se esconden en pastillas contra la alergia, en remedios para el mareo, en jarabes para el resfriado. Y sin embargo, detrás de esa fachada común, esconden un efecto devastador sobre el cerebro. La razón es simple y alarmante. Estos medicamentos bloquean una sustancia química llamada acetilcolina. Piensa en la acetilcolina como el aceite que lubrica los engranajes de tu mente, el combustible que permite que la memoria funcione, que la concentración se mantenga, que el aprendizaje se grabe con claridad. Cuando el organismo se queda sin suficiente acetilcolina, es como si esos engranajes comenzaran a chirriar, a trabarse, a romperse lentamente. Los datos no dejan lugar a dudas. Un estudio monumental que siguió a más de 65,000 personas durante 7 años demostró que quienes consumían anticolinérgicos tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. Y no estamos hablando de unos cuantos días de tratamiento, sino del uso acumulativo de la suma invisible de cada comprimido, que día tras día se va acumulando como una capa de veneno sobre el cerebro. Cada dosis es como una gota de tóxico que tarde o temprano alcanza un nivel de daño irreversible. Lo más preocupante es que, a diferencia de otros efectos secundarios, el daño provocado por los anticolinérgicos puede no revertirse del todo, aunque se suspenda el medicamento. El cerebro puede perder permanentemente la capacidad de producir suficiente acetilcolina. Es como si tu biblioteca mental permaneciera intacta con los libros en su sitio, pero alguien hubiera destruido el sistema de clasificación. Los recuerdos están allí, pero ya no puedes encontrarlos cuando los necesitas. Recuerdo el caso de María, una mujer de 72 años. Empezó a tomar oxibutinina para controlar los problemas de vejiga que la incomodaban en reuniones sociales. Al principio, estaba encantada. Podía salir sin miedo. Sentía que recuperaba libertad. Pero poco a poco, comenzó a olvidar compromisos, a perder las llaves, a quedarse en blanco en medio de una conversación. Su familia pensaba que era la edad. Sus médicos también lo atribuían al envejecimiento natural. La realidad era distinta. Cada comprimido que ingería estaba apagando progresivamente las luces de su intelecto. Lo que comenzó como un alivio para la vejiga terminó siendo un golpe demoledor para la memoria. Aquí radica uno de los grandes problemas. Muchos profesionales de la salud no evalúan a fondo las consecuencias cognitivas de estos fármacos. Se prescriben de manera habitual a personas mayores, sin advertir que, en paralelo, pueden estar acelerando un deterioro cerebral irreversible. Es como resolver una dificultad menor hoy: la alergia, el insomnio, el control de la vejiga, sembrando una calamidad silenciosa para mañana. Y sin embargo hay alternativas. En algunos casos basta con modificar el estilo de vida, ajustar la ingesta de líquidos en la tarde, reforzar el suelo pélvico con ejercicios específicos, optar por antihistamínicos de nueva generación que no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no afectan la acetilcolina. Incluso el uso de técnicas naturales para conciliar el sueño puede marcar una gran diferencia. No se trata de rechazar toda medicación, sino de comprender el precio oculto que puede tener. Porque detrás de la tranquilidad de dormir mejor, con un somnífero de la comodidad de controlar la vejiga, con una pastilla,
puede estar el costo de perder la memoria. La capacidad de concentración, la lucidez que nos define. Y eso cuando se apaga, rara vez, vuelve a encenderse con la misma intensidad. 3. Inhibidores de la bomba de protones, PPI, CIVAVA. Hay un grupo de medicamentos que muchos consideran inofensivos porque se venden como si fueran simples vitaminas. Son los inhibidores de la bomba de protones. Sus nombres son muy comunes: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Se utilizan para calmar la acidez, para controlar el reflujo, para que ese ardor en el pecho desaparezca después de una comida abundante. Pero lo que parece un remedio rápido y seguro es en realidad un enemigo silencioso de la mente. El estómago produce ácido. Por un motivo crucial, no solo sirve para descomponer los alimentos, también permite absorber nutrientes esenciales que el cerebro necesita para funcionar correctamente. Vitamina B12, hierro, magnesio, zinc. Cuando bloqueas la producción de ácido de manera crónica, con un PPI lo que en realidad haces es crear un desierto nutricional. Es como tener una despensa llena de alimentos, pero con la puerta cerrada con llave. Los nutrientes están ahí, pero tu organismo no puede acceder a ellos. El déficit más alarmante es el de vitamina B12. Esta vitamina es indispensable para la formación de la vaina de mielina, esa capa que recubre las fibras nerviosas y les permite transmitir impulsos eléctricos de manera eficiente. Cuando falta B12, los cables de tu sistema nervioso pierden su aislamiento. La señal se escapa, aparecen fallos de memoria, confusión, desorientación. Es como si las conexiones eléctricas de tu casa quedaran peladas y cada chispa terminara en un cortocircuito. El magnesio es otro elemento clave que se ve afectado. Este mineral participa en más de 300 reacciones bioquímicas, muchas de ellas vitales para el cerebro. Su carencia puede traducirse en irritabilidad, ansiedad, fallos cognitivos graves. Imagina a un motor que necesita aceite para moverse sin fricción y que poco a poco lo va perdiendo. Al final, lo que queda es un engranaje seco chirriante destinado a romperse. Las estadísticas son claras. Consumir inhibidores de la bomba de protones durante más de 4 años incrementa en un 28% el riesgo de desarrollar demencia. Cada año adicional de consumo añade una capa más de daño que puede ser irreversible. Lo que comienza como una ayuda para comer con tranquilidad termina siendo un proceso lento de deterioro cognitivo. Recuerdo el caso de Carlos, un hombre de 65 años. Empezó a tomar omeprazol porque sentía acidez después de las comidas. Al principio se sintió liberado, podía disfrutar de cualquier plato sin malestar. Pero con los años llegó el cansancio, la confusión, la sensación de vivir en una nube permanente. Sus análisis mostraban niveles bajos de vitamina B12. Su médico le recetó suplementos sin relacionar el problema con el fármaco que tomaba a diario. Lo que Carlos no sabía era que cada pastilla estaba cerrando las puertas a los nutrientes que su cerebro necesitaba para seguir funcionando con claridad. El daño no se limita a las carencias nutricionales. Los PPI también alteran la microbiota intestinal, ese universo de bacterias que vive en el intestino y que se comunica directamente con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Cambiar drásticamente el ambiente ácido del estómago transforma la ecología intestinal y con ella la salud mental. Ansiedad, depresión, niebla mental. Todo puede estar vinculado a esa alteración silenciosa. Y aún hay más. Estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares,
porque interfieren con la función de las plaquetas, las células responsables de coagular la sangre. Un exceso de coagulación o una falta de ella puede traducirse en un episodio cerebrovascular grave. De nuevo la paradoja. Tomas una pastilla para sentirte mejor después de comer, pero con el tiempo aumentas el riesgo de un daño cerebral permanente. Existen alternativas. Ajustes en la dieta. Evitar comidas copiosas antes de dormir. Reducir el consumo de alcohol y café, incorporar más fibras. Pueden reducir el reflujo de manera natural. El uso de probióticos y enzimas digestivas ayuda a restablecer el equilibrio intestinal. Y en algunos casos, los antagonistas H2 pueden ser una opción menos agresiva que los PPI a largo plazo. El problema no es la acidez ocasional, sino la costumbre de tratar cada malestar con un comprimido. Lo que se presenta como una solución rápida puede convertirse en un precio altísimo para la mente. 4 bloqueadores de los canales de calcio. Entre los medicamentos más recetados en el mundo para controlar la hipertensión, se encuentran los bloqueadores de los canales de calcio. Nombres como amlodipina, nifedipina o verapamilo se repiten en millones de hogares. Para muchos hombres, tomar una de estas pastillas cada mañana se ha convertido en un ritual tan común como beber un vaso de agua. Y sin embargo, detrás de ese hábito cotidiano, existe un efecto que casi nadie comenta: el impacto silencioso que pueden tener sobre la mente. Estos fármacos funcionan bloqueando los canales de calcio en las células musculares de las arterias, lo que permite que se relajen y la presión arterial descienda. A primera vista parece un mecanismo perfecto: se reduce la tensión, y con ello se protege al cerebro de un accidente cerebrovascular. El problema es que esos mismos canales de calcio también desempeñan un papel crucial en las neuronas, en procesos tan básicos como el aprendizaje y la memoria. Es como si bajaras las persianas de una casa para evitar que entre demasiado sol. Logras refrescar el ambiente, pero al mismo tiempo oscureces las habitaciones y ya no ves con claridad lo que ocurre dentro. Diversos estudios han demostrado que el uso prolongado de ciertos bloqueadores de los canales de calcio puede incrementar el riesgo de deterioro cognitivo hasta en un 20%, sobre todo en personas mayores. No se trata de un olvido esporádico ni de una distracción pasajera, sino de un declive lento progresivo que mina la capacidad de recordar, de pensar con agilidad, de mantener la lucidez que define a cada persona. Recuerdo el caso de Elena, una mujer de 70 años. Su médico le recetó amlodipina para controlar una presión arterial que llevaba años desbordada. Y al principio, los resultados parecían excelentes. La tensión se normalizó. Los mareos desaparecieron, el riesgo de un infarto cerebral se redujo, pero con el paso del tiempo Elena empezó a notar que olvidaba nombres con frecuencia, que necesitaba más esfuerzo para seguir una conversación, que la mente ya no le respondía con la rapidez de antes. Cuando lo comentó, le dijeron que era el envejecimiento normal. La verdad era otra: cada pastilla que la protegía de su corazón estaba alterando sutilmente su cerebro día tras día. Aquí se plantea una paradoja dolorosa. Por un lado, es indispensable controlar la hipertensión, porque la presión elevada daña las arterias, rompe vasos frágiles y puede provocar un accidente cerebrovascular devastador. Pero por otro, algunos de los medicamentos usados para proteger al cerebro de esos infartos pueden perjudicarlo de una forma más silenciosa, más insidiosa. Es como estar atrapado entre dos fuegos: lo que eliges para salvarte por un lado puede lastimarte por el otro. No todos los bloqueadores de los canales de calcio son iguales.
Algunos parecen tener un perfil de riesgo más benigno que otros. Y además, existen alternativas que pueden ser más seguras para la mente. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina EK o los bloqueadores de los receptores de angiotensina ARA-POD han mostrado ser opciones eficaces para controlar la presión sin alterar tanto los procesos cognitivos. La clave está en encontrar el equilibrio correcto y en que los médicos tengan en cuenta no solo la presión en la arteria, sino también la claridad de pensamiento, la memoria, la calidad de vida del paciente. Porque, ¿de qué sirve tener una presión perfecta en el papel si en la vida real la persona empieza a perder los recuerdos que dan sentido a su existencia? Cada hombre merece vivir con un corazón protegido y un cerebro intacto. Y eso exige mirar más allá de la cifra en el tensiómetro y pensar en la mente como parte inseparable de la salud. Inc. Medicamentos con estatinas. Entre los medicamentos más prescritos en todo el mundo se encuentran las estatinas: atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Nombres que probablemente resuenan en tu memoria porque forman parte del botiquín de millones de hombres y mujeres. Se utilizan para bajar el colesterol, para proteger al corazón, para reducir el riesgo de infartos. Nadie duda de su eficacia en ese terreno. Pero lo que muy pocos saben es que mientras cuidan del corazón, estas pastillas pueden estar cobrando un precio muy alto la claridad mental. El cerebro está compuesto en un 60% por lípidos y el colesterol es un componente esencial para la integridad de las membranas neuronales. Es la materia prima que permite que las neuronas se comuniquen, que se formen nuevas conexiones, que la memoria se conserve. Cuando las estatinas reducen de manera drástica la producción de colesterol, no solo lo hacen en la sangre, también dentro del propio cerebro. Es como si un constructor tuviera que levantar una casa sin ladrillos ni cemento. Los muros se debilitan, las estructuras se vuelven frágiles, los mensajes neuronales pierden eficiencia. El efecto puede manifestarse de manera insidiosa. Primero una sensación de confusión ligera, luego olvidos más frecuentes, una especie de niebla mental que se vuelve constante. Las investigaciones han mostrado que los usuarios de estatinas tienen un riesgo superior de presentar problemas de memoria y episodios de desorientación, a veces confundidos con el inicio de una demencia. Incluso la FDA, la autoridad reguladora en Estados Unidos, ha obligado a incluir advertencias sobre efectos cognitivos en los envases de estas medicinas. Recuerdo a Roberto, un hombre de 68 años, que acudió porque se sentía perdido, incapaz de mantener la atención en conversaciones que antes disfrutaba. Había comenzado atorvastatina 3 años antes después de un análisis que mostró colesterol alto. El colesterol bajó a cifras impecables. Su cardiólogo estaba satisfecho, pero su mente no. Roberto vivía atrapado en una bruma, como si la luz que iluminaba sus pensamientos se hubiera atenuado. Cuando preguntó si podía deberse a la medicación, le aseguraron que no, que era imposible. Y sin embargo, cada comprimido estaba drenando poco a poco el combustible que su cerebro necesitaba. Las estatinas no solo reducen el colesterol, también afectan a la síntesis de la coenzima, un compuesto vital para la producción de energía en las mitocondrias, las fábricas energéticas de las neuronas. Sin suficiente coenzima Q10, las células cerebrales funcionan como un coche de alta gama obligado a andar con gasolina adulterada. Se mueven, sí, pero nunca alcanzan su verdadero potencial. La fatiga mental, la dificultad para concentrarse, el agotamiento cognitivo,
son las consecuencias silenciosas de esta carencia. Y aquí aparece una de las paradojas más duras. ¿De qué sirve tener un corazón protegido si al mismo tiempo la mente se va apagando? ¿De qué vale reducir el riesgo de un infarto si lo que pierdes es tu memoria, tu identidad, tu capacidad de reconocer a quienes amas? No se trata de rechazar de plano el uso de estatinas, pero sí de abrir los ojos al precio oculto que pueden tener. Existen estrategias que permiten equilibrar la balanza. Ajustes en la dieta, como reducir grasas saturadas y aumentar el consumo de fibras solubles. La práctica regular de ejercicio físico y el uso de suplementos como la berberina o la levadura de arroz rojo pueden ayudar a mantener el colesterol en niveles adecuados de manera más natural. Y cuando el uso de estatinas resulta imprescindible, complementar con coenzima Q10 puede marcar la diferencia ofreciendo a las neuronas la energía que necesitan para seguir funcionando con plenitud. El dilema no es fácil porque la salud cardiovascular es fundamental, pero tampoco lo es menos la salud cerebral. La verdadera medicina debe cuidar ambos aspectos, no sacrificar uno para proteger el otro. Porque la vida no se mide solo en años vividos, sino en la calidad de la mente que los habita. Hay una sustancia que millones de hombres consumen cada día en la oficina, en el desayuno, en una pausa entre reuniones, sin pensar jamás que pueda ser un riesgo para el cerebro. No se vende como medicamento, no viene con receta, y sin embargo, puede ser uno de los agentes más silenciosos en el deterioro mental, la cafeína. Café, refrescos, bebidas energéticas. Está presente en todas partes, hasta el punto de que hemos dejado de verla como una droga y la tratamos como una costumbre inocente. El mecanismo es sencillo y a la vez peligroso. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, que son como el sistema de alarma natural del cuerpo, para avisar que necesitamos descansar. Cuando la adenosina se acumula, sentimos sueño. El cerebro pide pausa, pero al bloquear esos receptores, la cafeína engaña a la mente haciéndole creer que no necesita reposo, cuando en realidad lo exige con urgencia. Es como silenciar el despertador una y otra vez. Parece que ganas tiempo, pero tarde o temprano, el cansancio te golpea con más fuerza. A corto plazo, esta estimulación puede parecer beneficiosa. Más energía, más concentración, más productividad. El problema es lo que ocurre cuando el consumo se vuelve crónico y excesivo. La tolerancia hace que cada vez necesites más dosis para obtener el mismo efecto. Y llega un punto en que ya no tomas café para sentirte mejor, sino para evitar sentirte peor. El cerebro se convierte en rehén de esa estimulación artificial. El daño va mucho más allá de la dependencia. Consumir cafeína en exceso altera profundamente el ciclo del sueño. El descanso nocturno es mucho más que cerrar los ojos. Es el momento en que el cerebro elimina toxinas. Consolida recuerdos, repara daños celulares. Al interferir con las fases profundas del sueño, en especial con la fase REM, la cafeína priva a la mente de esa limpieza esencial. Es como si un equipo de limpieza nocturno tuviera que acudir cada noche a tu oficina, pero nunca los dejaras entrar porque sigues trabajando. Al final, la basura se acumula. Los pasillos se llenan de polvo. Los sistemas se deterioran. Además, la cafeína provoca vasoconstricción estrecha. Los vasos sanguíneos reduce el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Imagina lo que significa repetir esto día tras día, año tras año, un estado crónico de hipoxia cerebral. El cerebro privado de oxígeno suficiente no puede rendir al máximo.
La niebla mental. La dificultad para concentrarse, la pérdida progresiva de memoria, pueden ser la consecuencia inevitable. Recuerdo a Sandra, una ejecutiva de 55 años. Comenzó con una taza de café por la mañana como muchos. Con los años pasó a 3, luego a 5. Incorporó bebidas energéticas para mantenerse despierta en reuniones interminables. Sin darse cuenta, consumía más de 600 miligramos de cafeína al día. Lo que antes era un impulso agradable, se convirtió en una necesidad. Y con esa necesidad, llegaron la ansiedad constante, los ataques de pánico, el insomnio crónico. Sandra pensaba que el café la mantenía alerta, cuando en realidad la estaba sumiendo en un estado permanente de agotamiento cerebral. La solución no es eliminar la cafeína por completo, sino entender sus límites. El consumo moderado, alrededor de 200 a 300 miligramos al día, puede ser tolerado por la mayoría. El problema comienza cuando se supera esa cantidad o cuando se ingiere a horas inadecuadas, como en la tarde o la noche, interfiriendo con el sueño reparador. Y aprender a establecer pausas sin cafeína, a escuchar las señales naturales del cuerpo, a hidratarse y descansar, puede marcar la diferencia, porque lo verdaderamente valioso no es esa falsa energía que dura unas horas, sino la claridad mental, sostenida, la memoria intacta, la tranquilidad de un cerebro que funciona a pleno rendimiento. Y esa lucidez no se compra en una taza. Se construye cuidando lo que ingerimos y respetando los ritmos que la mente necesita. Ahora bien, si en este momento te encuentras tomando alguno de esos fármacos, lo primero que necesitas comprender es que nunca debes suspenderlos de golpe. Interrumpirlos bruscamente puede ser riesgoso y provocar reacciones de rebote que terminan siendo más graves que el problema inicial. Lo que sí resulta sensato es conversar con tu médico, diseñar juntos un plan de reducción paulatina y considerar alternativas más seguras que no comprometan tu mente. Existen terapias no farmacológicas que pueden brindar apoyo real, y la clave está en abrirse a esas opciones antes de que sea demasiado tarde. Tu cerebro, aunque frágil, posee una capacidad extraordinaria de recuperarse si le das las herramientas adecuadas. Piensa en él como un jardín. Si le ofreces nutrientes, movimiento, descanso y estímulo, puede florecer de nuevo. Por eso resulta tan importante asegurarse de aportar lo que ciertas medicaciones silenciosamente le quitan. Nutrientes esenciales, como la vitamina B12, la coenzima Q10 y el magnesio, son pilares invisibles que mantienen en marcha la maquinaria de tu mente. Cuando vuelves a reforzarlos, cuando los incorporas a través de la alimentación o de suplementos guiados, lo que en apariencia estaba perdido puede comenzar a renacer. Y no solo los nutrientes. La protección cerebral se construye también con hábitos diarios que parecen simples, pero que en conjunto actúan como un escudo. El ejercicio físico regular, especialmente el aeróbico, incrementa la producción de BDNF, una proteína que funciona como fertilizante para tus neuronas, estimulando nuevas conexiones y reparando circuitos desgastados. La alimentación rica en antioxidantes y ácidos grasos omega 3, frutos como los arándanos, pescados como el salmón, nueces y vegetales de hoja verde, es otro combustible de alto octanaje que preserva tu lucidez. El descanso profundo, 7 a 9 horas de sueño reparador, es el momento en que tu cerebro limpia sus desechos y fija recuerdos. Y no olvides la estimulación mental, leer, aprender, resolver acertijos, mantener conversaciones profundas. Cada una de esas acciones
fortalece la reserva cognitiva que puede marcar la diferencia entre claridad y confusión. Incluso existen compuestos naturales que añaden una capa extra de protección. La curcumina, el resveratrol o la fosfatidilcerina han demostrado favorecer la función neuronal y contrarrestar la inflamación. Piénsalos como aliados discretos que refuerzan las murallas de tu cerebro mientras tú te ocupas de vivir plenamente. Al final, lo esencial es recordar que tu cerebro es el órgano más valioso que posees. Cada decisión sobre qué medicamento aceptas o rechazas es en realidad una elección sobre el tipo de futuro que deseas. Un porvenir donde conservas tu identidad, tu autonomía, tu memoria, o uno en el que se apagan lentamente. La elección siempre está en tus manos, y tu yo de mañana será quien agradezca o lamente lo que decidas hoy. Si lo que acabas de escuchar te resulta útil, escribe en los comentarios. Salud Cerebral, dale un me gusta. Comparte este mensaje y suscríbete para seguir recibiendo información que puede cambiar tu vida.